Hola amigo, Dios te bendiga. Es un gusto contar con tu presencia. Es un placer para mí llegar hasta ti por medio de esta plataforma. El tema a tratar este día será: ¿es bíblica la Trinidad? Aquí con las Sagradas Escrituras lo veremos. Jehová es conocido en todo el mundo. Dios es todopoderoso. La Biblia es la palabra de Dios, segunda de Timoteo 3:16. La Trinidad ha sido un tema de discusión por más de 1500 años más o menos. Entendemos que nosotros como seres humanos tenemos una mente muy finita para poder entender la mente de Dios, que es infinita. Para empezar este tema tan importante, comenzaremos con el Antiguo Testamento. Pero antes déjame explicarte algo breve. Cuando hablamos en el idioma, en el término plural estamos hablando de más de una persona. Pero cuando hablamos del término singular estamos hablando de una persona. Y vamos a tomar como ejemplo la Biblia en Génesis 1:26. Dice la palabra de Dios: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen. Ahora, si prestas atención, aquí el Señor está hablando en plural, o sea, está hablando más de una persona. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Porque Dios, si tuviéramos otros entendimientos, y podríamos entenderlo de otra manera, podríamos entender, y dijo Dios, voy a hacer al hombre a mi imagen. Pero Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ok, vamos a leer otro texto aquí mismo en Génesis 11:7. Ahora pues descendamos y confundámoslos. Descendamos y confundamos sus lenguas. Aquí está hablando nuevamente en términos plurales. Descendamos y confundámoslo. Y dijo Jehová, el hombre es como uno de nosotros. También lo puedes encontrar en Génesis 3:22. Y dijo Jehová, el hombre es como uno de nosotros. Está hablando, oye, ¿qué más claro? Está hablando de nosotros, como uno de nosotros. Ahora, y tú me dirás, bueno, no, Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero también en Génesis 2:24 dice, y serán una sola carne. Habla que cuando una pareja se casa son una sola carne. Entonces, ¿cómo son una sola carne si son dos? Está hablando en términos espiritual, así como está hablando en Deuteronomio 6:4. Pero si tampoco me crees, para que mires que en Deuteronomio 6:4 Dios le dijo esto al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba bajo mucha idolatría. Si no me crees, puedes hallarlo también en Deuteronomio 11:16, y dijo, y no se sirvan a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Aquí Dios les dijo que no se inclinaran a dioses ajenos. Por eso en Deuteronomio 6:4 Dios les dijo, Jehová tu Dios uno es, porque había mucha idolatría en el pueblo. Y no sirváis a dioses ajenos. Deuteronomio 11:16. Esta es una breve explicación del Antiguo Testamento, pero lo veremos más claro en el Nuevo Testamento, ya que el Nuevo Testamento o el Evangelio es dirigido a los gentiles. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio Dios ya era. En Génesis 1:1, en Génesis 1:26, Jesucristo ya era desde antes del Nuevo Testamento. En Juan 6:35 Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Jesús es el pan de vida, el mismo pan que representa en Éxodo 25:30, el pan del tabernáculo, representa a Jesucristo. Es el mismo pan que vino en el Nuevo Testamento, ya estaba desde antes. En el Nuevo Testamento Jesucristo se representa como el pan de vida, el mismo pan que representaba las 12 tribus de Israel. Ese era Jesucristo antes en el Antiguo Testamento. También podemos leer el bautismo de Jesús en Mateo 3:16 y 17. Y después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí hace una referencia a la Trinidad, porque está el Hijo bautizándose, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma de los cielos, y la voz del Padre hace referencia a la Trinidad, algo que, ¿cómo podría estar el Hijo en carne, descender la paloma en forma, el Espíritu Santo en forma de paloma, y la voz del Padre? Esa es la Trinidad. Hay más referencias sobre la Trinidad en Efesios 3:14, 16 y 17. Efesios 3:14, 16 y 17. Hay una referencia en estos versículos. Por esta causa doblo rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El 16 dice, por su Espíritu. Y el 17 dice, el Hijo Jesucristo. Primero menciona al Padre de Jesucristo en Efesios 3:14. Después menciona al Espíritu Santo en Efesios 3:16, y después hace una referencia en ese mismo capítulo del Hijo Jesucristo. Tenemos al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Al Padre en el 14, al Espíritu Santo en el 16,
y al Hijo Jesucristo en el 17. Bueno, ahora, si tú dices que no te convence mucho esos versículos, podemos ir a Corintios 12, 4, 5 y 6. Primera de Corintios 12, 4, 5 y 6. Vamos a leerlo para entenderlo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Primera de Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ok, habla del Espíritu. Primera de Corintios el 5 dice, y hay diversidades de misterios, pero el Señor es el mismo. Habla de Jesucristo. Hay diversidades de misterios, pero el Señor es el mismo. Ahora, el 6 dice, y hay diversidades de operaciones, pero Dios es el que hace todas estas cosas. Estamos entendiendo claro que ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En el 5 hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Ese Señor está hablando de Jesucristo. Y el 12 y el 6 dice, y hay diversidades de operaciones, pero Dios hace todas estas cosas. Vamos ahora a primera de Pedro 1:2, elegidos, otra referencia a la Trinidad. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Hace una referencia totalmente a la Trinidad en un solo versículo. Oiga, lo vamos a leer. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Las personas cumplen la misma obra y merecen la misma adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos, en el libro Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Cuando usted le estoy diciendo en el cielo tres dan testimonio de mí, el Padre, el Verbo, escuchamos que el Verbo en Juan 1:1 era Jesucristo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres dan testimonio en el cielo y son uno, aunque sean tres, al fin son uno, una sola esencia. Del Padre son una sola esencia, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a ser uno solo y son Dios. En el Antiguo Testamento tenemos toda la revelación del Creador y Señor. Sabemos Dios por nosotros. En los evangelios Dios se encarnó, llegando a ser 100% Dios y 100% humano. En Hechos 2, el Espíritu Santo viene a ser Dios como nuestro consolador, y estos tres son uno solo, Jehová de los ejércitos. Es lo mismo la Trinidad, entenderla de una manera sobrenatural, entender la palabra de Dios de la manera más correcta que tratar de interpretar unas ideas de hombres sin tener fundamento en la Biblia, de tener ideas hechas por hombres sin nosotros estudiar la Biblia y comprenderla de la mejor forma. Ha sido un placer para mí estar contigo y poder darte una pequeña reseña de la Trinidad, una pequeña porque tendríamos que hablar más y más y más y más. Hay muchos versículos más para hablar de la Trinidad. Para mí ha sido un placer compartir contigo este momento. Puedes seguirnos y seguir